Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo episodio de tu forochat favorito en Citorus Training Center. Quien te habla, Freddy Martínez, técnico en laboratorio clínico. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema acerca de la bioseguridad en los laboratorios de Mycobacterium. Este género bacteriano, denominado Mycobacterium, presenta características generales, entre las cuales tenemos que son de morfología basilar, también denominados filamentos largos. Son aerobios estrictos, es decir, necesitan de oxígeno para poder subsistir. Son bacilos ácido resistentes y se deben de colorear o visualizar a través de una coloración especial denominada Ziehl-Neelsen. No forman espora, no tienen flagelos ni tampoco cápsula. Su pH oscila entre 6 a 7.6, teniendo un pH óptimo de 7. La gran mayoría son de crecimientos lentos, teniendo de 1 a 4 semanas dependiendo del medio de cultivo. Son resistentes a la desecación, esto nos indica que en esputo pueden durar viables varias horas. Son de baja tasa de mutación y sensibles al calor húmedo o autoclave. Entre las diferentes especies del género Mycobacterium tenemos el complejo lepra, donde se encuentran Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepramorium, causantes de la lepra en humanos y en roedores respectivamente. Tenemos el complejo tuberculosis, propiamente dicho, donde tenemos el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanus, Mycobacterium microti. Y el complejo Mycobacteriosis, que no son más que todas las demás especies de micobacterias que no se encuentran en el complejo anteriores. Generalmente estas son micobacterias oportunistas, es decir, necesitan que el paciente tenga una enfermedad base para ella poder generar su patogenicidad. Ahora bien, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis no es más que una enfermedad infecciosa que es causada por Mycobacterium tuberculosis principalmente, caracterizada por la formación de nódulos o tubérculos en el tejido infectado. Aunque la infección puede darse en diferentes tejidos, la enfermedad se ha visto restringida al nivel pulmonar, y esto debido a que, como anteriormente se explicó, entre las características generales del Mycobacterium, tenemos que la misma es aerobia estricta, es decir, que necesita de oxígeno, y el mejor tejido con la captación de oxígeno en el organismo es el pulmón. La fase de la tuberculosis se puede clasificar en dos: la infección tuberculosa, que se produce cuando una persona tiene el bacilo de la tuberculosis pero no presenta ningún tipo de sintomatología, donde los rayos X serán negativos o normales, pero la prueba cutánea para detectar el bacilo o la presencia del bacilo, que es a través de anticuerpos a nivel cutáneo, es positiva. Y tenemos la enfermedad tuberculosa, que este término lo describimos cuando la persona ya presenta síntomas de una infección activa, donde el examen cutáneo va a ser positivo y los rayos X se deberán alteraciones a nivel pulmonar causado por la bacteria. El diagnóstico de la tuberculosis se puede dar en tres fases: en una fase epidemiológica a través del contacto o los factores de riesgo, en una fase clínica, que es la evaluación médica del paciente y los rayos X, y una fase de laboratorio donde se evidencia la confirmación bacteriológica. En el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis podemos hacerlo de dos formas: a través de la baciloscopia, que es un análisis directo de la muestra de esputo que, haciendo uso de una coloración especial, se pueden visualizar al microscopio la presencia de estos filamentos finos o bacilos en la muestra de esputo analizada. Esto se hace a través de la coloración especial antes mencionada, la Ziehl-Neelsen, y el estudio de cultivo, que es el propiamente dicho en la bacteriología. La muestra se cultiva en un medio altamente selectivo para micobacterias, esperando el crecimiento de la misma para poder identificar la especie infectante y poder mandar un antibiograma, que es para visualizar
qué antibiótico puede combatir la infección. Este cultivo se realiza en un medio denominado el Lowestin-Jensen, el cual es el gold standard para la detección de micobacterias. En la baciloscopia podemos observar que estos bacilos se visualizan de una coloración rosada. Entonces, aquí vemos la presencia de dichas micobacterias. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la baciloscopia y el cultivo? En la baciloscopia tenemos como ventaja de que es práctica, sencilla, económica y rápida. Pero como desventaja, aquí no podemos distinguir entre las bacterias vivas o muertas. Necesitamos entre 3.000 a 500.000 bacilos ácido resistente por mililitro de muestra para la detección. No se puede diferenciar entre las diferentes especies de micobacterias y no es posible realizar pruebas de sensibilidad. Mientras que el cultivo tiene como ventaja la posibilidad de que crezcan otras especies de micobacteria. Es mucho más sensible y específico y detecta solamente bacilos vivos que pueden causar infección. Y como desventaja tenemos que los resultados son tardíos, pudiendo pasar un tiempo por lo menos en cultivo sólido de 4 a 8 semanas y en cultivo líquido hasta 3 semanas. Y se requiere un analista con alta experiencia en el área de microbiología y manejo de micobacterias. Ahora, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la infección del Mycobacterium tuberculosis en el laboratorio? Tenemos que la exposición a aerosoles, debido a que a nivel del cultivo, estas micobacterias tienen la facilidad de crear partículas en forma de aerosoles en el manejo de las muestras que pueden ser ingeridas a través de la vía respiratoria y producir la infección. Entonces, la exposición a los aerosoles, los derrames de líquidos infecciosos, los accidentes en las centrífugas, las cámaras de bioseguridad no certificadas, heridas de punción con el material con el que estamos manejando todas estas muestras altamente contaminadas, las prácticas y los procedimientos inadecuados son factores que contribuyen a la infección. Pero entre las etapas de mayor riesgo tenemos el transferir las muestras a los tubos, destapar tubos después de la centrifugación o agitar debido a que esto corre el riesgo de producir mayor exposición a los aerosoles, los descartar líquidos sobrenadantes después de la centrifugación, triturar los tejidos del mortero, manipular muestras durante la descontaminación, extraer las colonias de los tubos de cultivo para luego realizar lo que es el antibiograma, preparar suspensiones bacterianas a partir del cultivo o de la muestra y traspasar las suspensiones bacterianas con las pipetas. Ok, ahora, toma de muestra para el estudio bacteriológico. La muestra debe ser tomada en un área ventilada, lejana al área de circulación de los pacientes. Las muestras deben de recogerse en un frasco ancho con tapa de rosca de material de plástico y descartable y con un cierre hermético. Importante. El esputo debe provenir del pulmón, es decir, todos esos fluidos mucosos que esgarramos desde el pulmón. El paciente tiene que inspirar profundamente para tomar la muestra y la muestra debe ser tomada en el frasco de cierre hermético. Deben ser 3 muestras. La primera muestra el primer día o momento de la consulta. Al día siguiente, al despertar, tiene que tomar la segunda muestra y en el tercer día tiene que tomar la tercera muestra. Estas muestras deben ser tomadas en estado de ayuno y sin cepillarse para así prevenir el lavado de bacterias que pueden arrojarse en el tracto de la mucosa bucal. Conociendo esto, tenemos que ahora hacer una evaluación de riesgo en los laboratorios de tuberculosis, donde tenemos que manejar 2 términos, peligro y riesgo. Peligro se denomina a todo aquello que tenga el potencial de provocar daños, con independencia de la probabilidad que ocurra, mientras que riesgo se denomina a la combinación de la probabilidad de que existe un determinado peligro y las consecuencias de un incidente relacionado con ese peligro en concreto. Teniendo claro estos 2 conceptos, entonces denominamos los criterios de evaluación de los riesgos.
En estos criterios tenemos 1. La vía de transmisión de la tuberculosis. 2. La carga bacteriana de los materiales, como las muestras de esputos y los cultivos, y la viabilidad de los bacilos tuberculosos. 3. Si el material manipulado y las manipulaciones necesarias en cada procedimiento tienen probabilidad de generar aerosoles infecciosos. 4. El número de maniobras o prácticas que cada técnico deba de generar para llevar a cabo su trabajo y que puedan generar aerosoles. 5. La carga del trabajo del laboratorio y que cada uno de los trabajadores tenga. 6. El nivel de experiencia y la competencia de los técnicos de laboratorio. Y por último, el estado de salud de los trabajadores, en especial aquellos técnicos que puedan ser seropositivos para enfermedades infecciosas. Teniendo en cuenta esto, existe una clasificación en los laboratorios de tuberculosis, donde el laboratorio tipo 1 o de bajo riesgo son laboratorios donde se realiza solamente la baciloscopia directa de esputo, donde existe una producción mínima de aerosoles contaminantes en la manipulación de la muestra. Luego tenemos el laboratorio tipo 2 o de riesgo medio, donde se licúan las muestras que se utilizan durante la digestión para el tratamiento de la inoculación de los cultivos. Aquí existe una producción media de aerosoles contaminantes durante la manipulación de la muestra. Y por último tenemos a lo que es el laboratorio de tipo 3 o laboratorio de alto riesgo, el cual también puede ser denominado laboratorios de contención de tuberculosis. Estos están diseñados para trabajar con grandes volúmenes y concentraciones de Mycobacterium tuberculosis, donde existe una alta producción de aerosoles contaminantes en la manipulación de la muestra, debido a que se realizan varias maniobras con las mismas, exponiendo así al trabajador a un mayor factor de riesgo de contaminación. Ahora, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad esenciales en laboratorio de Mycobacterium tuberculosis? Entre las medidas tenemos que hay que determinar los códigos de práctica, los equipos utilizados, el diseño de las instalaciones del laboratorio, la vigilancia de salud del personal, la capacitación del personal y la manipulación de los desechos. Entre los códigos de prácticas tenemos lo que es el acceso al laboratorio, donde el símbolo y el signo de internacionales de peligro biológicos deben estar expuestos claramente en la puerta a la entrada del laboratorio. Solo se permiten el acceso a personas autorizadas y obviamente no se permitirá el acceso de entrada de niños a las zonas de trabajo. Durante el procedimiento se deben de crear un manual de procedimientos donde se realice de modo a que se expliquen cuáles son los procedimientos mínimos que impidan la formación de aerosoles, donde quede explícitamente plasmado que estará prohibido estrictamente el pipetear con la boca, donde la documentación escrita que se retire del laboratorio hacia otra zona debe estar protegida de la contaminación. El mismo manual de procedimiento debe especificar que todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deben ser descontaminados debidamente antes de desecharlos o limpiarlos para utilizarlo de nuevo. Y por último, debe especificar que todos los accidentes y derrames potenciales, exposiciones a material infeccioso debe comunicarse al director del laboratorio para que éste tome las medidas pertinentes de seguridad según lo establecido en cada lugar. Con respecto a los equipos, los mismos deben de estar diseñados para impedir o limitar el contacto entre el operario o el investigador y el material infeccioso, así como estar construidos de materiales impermeables a los líquidos y tienen que ser resistentes a la corrosión, como estar hecho también de materiales lisos y sin bordes cortantes ni partes móviles no protegidas, esto con la finalidad de poder prevenir futuros accidentes o derrames dentro del equipo. Otro punto importante es el diseño y las instalaciones del laboratorio, donde se necesita una ventilación adecuada y un flujo de aire direccional, donde se debe de proporcionar un espacio amplio para la realización de trabajos en el laboratorio en condiciones de seguridad, así como para la limpieza y el mantenimiento. Las paredes, los techos y los suelos deben ser lisos y fáciles de limpiar. Los suelos
preferiblemente deben de ser antideslizantes. Y las superficies de trabajo deben ser resistentes al agua y a las sustancias químicas, así como a los desinfectantes que normalmente empleamos en el laboratorio. También deben de ser resistentes al calor moderado. Como cuarto punto tenemos la vigilancia de salud, donde se debe mantener un control de la vigilancia de salud a todos los empleados que se encuentran en contacto directo con la manipulación de las muestras, que expresan alta capacidad patogénica. La capacitación. Todo el personal debe estar bien formado y competente para que tenga presente los criterios de seguridad. Es indispensable para prevenir las infecciones adquiridas en el laboratorio, así como los incidentes o accidentes por falta de conocimiento. La manipulación de los desechos. Los procedimientos de gestión de desechos deben de cumplirse según todos los requisitos y normas locales, nacionales pertinentes. Dentro de las más generales tenemos lo que es la incineración, el tratamiento de autoclave y la desinfección de los materiales de desecho. Es importante tener en cuenta que todos los cultivos que den resultados positivos para Mycobacterium tuberculosis deben de tratarse con autoclaves antes de su eliminación. Esto con el fin de prevenir una futura infección por parte de los operarios de las empresas de desechos. Y por último, como factor muy importante en la protección personal del operario, todos deben de usar guantes. El uso de la bata de seguridad con abertura en la espalda es indispensable. Esto con el fin de proteger nuestra ropa de uso diario. El uso de lentes de seguridad para prevenir aerosoles que pueden entrar por nuestra mucosa ocular. Y el uso de respiradores o tapabocas para prevenir el contacto o la inhalación de aerosoles que podamos generar en la manipulación de la muestra. Cada técnico o especialista que maneje muestras de micobacterias deben de poseer estos implementos, debido a que estas son las condiciones mínimas de bioseguridad que puede tener una persona en manipulación de muestras de tuberculosis. Todos estos criterios son establecidos por la OMS. Por tal motivo, es importante cumplir todos dichos criterios para lo que es la protección personal del trabajador. Y por último, quiero darle un resumen más o menos del complejo Mycobacteriosis, debido a que estas bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en el ambiente, siendo de prevalencia en aumento. Las infecciones no son resultantes de la transmisión persona en persona, sino más bien por infección crónicas o oportunistas. La mayoría de ellas, con pocas excepciones, son resistentes a los medicamentos antituberculosos, resistentes a desinfectantes comunes. El diagnóstico es frecuentemente difícil, porque debe hacerse un diagnóstico diferencial con tuberculosis propiamente dicho. El tratamiento para pacientes infectados por este complejo Mycobacteriosis es difícil, prolongado y no siempre existe la erradicación de la bacteria, y por lo general causa infecciones en pacientes con condiciones de base coexistentes o pacientes inmunosuprimidos. Y hemos llegado al final de este nuevo foro chat de CITORUSH Training Center, donde todos los meses estamos proporcionando un nuevo foro chat de último tema de interés. Muchísimas gracias por su participación y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como @CITORUSHTZ y en mis redes personales como @FredMarval. Nos vemos hasta la próxima.